Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo segmento de Que no quede en el aire, el programa de la Asociación Despertar. Mi nombre es Alesia García y como todos los martes tenemos un nuevo tema que tocar con un montón de información para informarnos, saber al respecto y en general lo que venimos tratando sobre todo tiene que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y hoy día también es un caso en el que vamos a tratar un tema particular con respecto a esto, que tiene que ver con los derechos de los mismos, pero en situación carcelaria o en contexto de encierro. Para lo mismo hemos convocado a Ana Rosa Peralta. Ella es médica pediatra y neonatóloga. Ha estado en anteriores segmentos con nosotros, seguramente ustedes la recuerdan. Y bueno, ahora la vamos a llamar, nos vamos a poner en contacto con ella para así poder conversar al respecto. Hola Ana Rosa, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alesia? Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos listos para arrancar nuestra charla con respecto a los derechos del niño en situación, en contexto de encierro, ¿no? Y con respecto a ello, conversar sobre el embarazo, principalmente en este contexto. Buenos días a toda la audiencia, buenos días a la Radio Vínculos, gracias por este espacio. Y es un tema que casi nadie piensa, el nacer con pérdida de la libertad. Hace varios programas que nosotros tratamos los derechos del niño y del adolescente, y en este sentido quiero recalcar que la Argentina firmó la Convención de los Derechos del Niño en 1989 y como Estado tiene responsabilidad de sostener todos los derechos del niño y sobre todo el interés superior del niño. Uh-huh. Pocas veces escuchamos hablar de los derechos de los niños y en la mente del adulto está esto de educar y de que el niño tiene que ir cumpliendo reglas para poder insertarse en la vida. Pero hace ya 30 años, como vos ves que se firmó esto, que los adultos empezaron a pensar en los chicos como sujetos propios de derecho. Y los chicos tienen derecho a la educación, tienen derecho a la vida, tienen derecho a jugar, tienen derecho a tener una identidad, tienen derecho a la salud. Y en otro programa ya habíamos hablado de que el derecho a la salud empieza desde el útero, ¿no? Desde la vida intrauterina. Y en este sentido, el Estado debería proveer a las mamás que están en contexto de encierro, que están en la cárcel, debería proveer no solo la alimentación adecuada cuando están embarazadas, sino la atención prenatal. Porque los niños no tienen, los niños tienen el derecho a nacer bien y a estar bien. Es una situación difícil porque la jurisdicción o las leyes o los que piensan las leyes sostienen que las madres embarazadas o que tienen niños menores de 5 años o niños con discapacidad deberían estar con prisión domiciliaria. Y en Mendoza así se hace. Hay muchas mamás, muchas señoras imputadas o condenadas que están en situación de prisión domiciliaria.
aún así, el Estado debería proveer las cosas como para que la madre esté bien cuidada, vaya al médico, se hagan los controles, y eso se hace, pero no están todas las señoras, las mujeres que han cometido algún delito no están en su domicilio, están embarazadas, no están en su domicilio. Nosotros tenemos una cárcel que se llama la cárcel del Borbollón, que no sé cómo, si tiene otro nombre, donde hay señoras que tienen niños, y los niños tienen derecho a estar con su mamá, o sea, la mamá, aunque haya cometido un delito, es la mamá, y el vínculo debe sostenerse con esa mamá. No sé si querés preguntarme alguna cosa con respecto... Sí, con respecto a, bueno, se remarca mucho, son 4 puntos, ¿no? Desde los cuales nosotros siempre, bueno, estamos en realidad enmarcando este tema, que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, fundamentalmente, y de acercar, por eso, y de acercar, digo, igualdad de oportunidad, no solo desde un contexto de libertad, sino también de falta de la misma, digo, en contexto de encierro, exacto, esta necesidad de juego, del derecho a la salud, estando con su mamá, pero encerrados, ¿no? Encerrados. Bueno, vos fijate que se dice que las madres deberían tener los niños hasta los 3 años las condenadas, hasta los 4 las imputadas, y después el niño debe empezar su vida de ir a la escuela. El estar en una situación diferente a un hogar hace que las situaciones no sean todas las mismas. O sea, las oportunidades no son iguales para todos. Deberían ser, pero no lo son. Sí, pero cambia. Por lo menos se pide de que el chico esté con su mamá. Exacto. Para que mantenga el vínculo tan importante que es el vínculo materno, que es lo que designa para todas las demás relaciones. Signa no es la palabra, es lo que el chico, al hacer el vínculo temprano con su mamá y tener un buen vínculo materno, va a establecer en el futuro relaciones con el resto de los seres humanos, relaciones amorosas o relaciones laborales, que sean más saludables. Pero antes de que continuemos, creo que también hay una responsabilidad, esto lo iba a decir al final, pero se da para que lo diga acá, que hay una responsabilidad social de la sociedad civil, de las empresas, para que esa persona que ha perdido la libertad mira, la mayoría de las señoras que están condenadas son señoras que trafican o son mulas para poder sobrevivir en un contexto social difícil. Y después, al terminar su condena, es muy difícil encontrar trabajo. Sí, la reinserción laboral y en general cultural. La inserción laboral es difícil. Entonces, hay una responsabilidad civil, una responsabilidad laboral empresarial, como para darle una salida laboral a estas personas cuando han salido de la cárcel. En lo jurídico hay un hay varios instrumentos que defienden los derechos del niño privado de la libertad. Los chicos, si no, son condenados antes de nacer. Exacto, sí. No, y además, en el desarrollo que ellos van obteniendo del concepto de qué es el hogar para ellos, digo, el haber nacido en situación de encierro no es lo mismo, digo, el transcurrir sus primeros años de infancia durante el encierro, por más de que tengan seguramente contacto con el afuera, digo, es una responsabilidad muy grande desde parte de los organismos que se encargan de eso. Exacto.
Y el acompañamiento a ambas partes de esa familia, ¿no? Desde el mundo que ve ese chico ve un mundo muy limitado. Pero bueno, se trata de que los hogares donde están estas señoras sean lo más parecido a un hogar, a un hogar normal. Pero sí, es una situación difícil que casi nadie la piensa y que a veces los espacios donde pueden estar estas señoras, entre comillas, internadas, porque sí se habla de internadas, no son los más adecuados para una vida normal. Claro. Recordando que la Convención de los Niños, de los Derechos del Niño, envuelve el derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno, a la protección contra las influencias peligrosas, los malos tratos, la explotación, a la participación. El derecho a la participación de una vida familiar y cultural y social es un derecho que tiene ese niño. Tal cual, sin dudas. Uno podría también pensar sí, que hay una responsabilidad también por parte de las mamás, que no hicieron lo que tenían que hacer, o sea, que cometieron el delito. Pero a través de estos programas, que deben ser escuchados o serán escuchados por muchas personas, también en las mamás que se les pasa por la cabeza cometer el delito sin pensar en las consecuencias, viene bien que escuchen estos derechos. No solamente promocionamos esto para que el Estado cumpla, que la sociedad cumpla, sino para que cada individuo sea responsable no solo de su vida, sino de la vida que puede traer, que puede generar. Sí, tiene que ver principalmente con el compromiso ciudadano y personal frente a las decisiones que tomamos, ¿no? En general. Y bueno, puntualmente nosotros nos enfocamos en los niños porque es nuestro objetivo, pero digo, en general en cualquier decisión que tomamos está nuestro compromiso y responsabilidad. Y como volviendo a esta intención que es la nuestra, ¿no? Digo, de informar, llegar de alguna manera a los oídos y a esto, ¿no? De repensar y bueno, también cómo vemos nosotros a alguien que sale de la cárcel, cómo vemos nosotros, cuál es nuestra perspectiva, incluso a veces mucho de prejuicio hay en todo, ¿no? Y bueno, a partir de eso... ¿Por qué esa persona llegó al delito? Cada persona tiene sus motivaciones. Siempre en esto, en todo, uno debería considerar cada caso en forma individual. Deberíamos. Totalmente. Pero como sociedad tenemos reticencia y tenemos prejuicios. Tenemos prejuicios. No se puede no tener cierto resquemor en darle empleo a una persona que mató a otra, porque es difícil, pero es bueno, difícil, sí. Pueden haber salidas laborales con controles y con controles, me refiero a médicos, psicológicos, sí, exacto. Una vez que terminó la condena. Que se activen todos los puntos principales para justamente que esta reinserción también se dé en toda su en toda su totalidad, ¿no? Bueno, María, Ana Rosa, ya te iba a decir María, mira vos. María Rosa es nuestra querida amiga doctora Figueroa, sí. Rosa María. Bueno, Ana Rosa, te agradezco. ¿Querías decir algo más? Perdón, nos estamos escuchando. Yo quisiera cerrar con un pensamiento del doctor Zaffaroni, que es una autoridad en derechos, que dice así, voy a repetir sus palabras: los derechos humanos no son una utopía en sentido negativo,
sino un programa de transformación de la humanidad a largo alcance. ¿Por qué? Porque si seguimos pensando que los derechos como utopía, nunca los vamos a tener del todo. Tiene que ser, más que un objetivo, tiene que ser una forma de vida, el respeto del derecho del otro. Pero el respeto del derecho del otro implica ciertas, no es que todo es derecho, yo tengo obligaciones como persona. Como persona tengo derechos, pero tengo obligaciones que cumplir con respecto a los derechos de los otros. ¿Dónde termina mi derecho? Donde empieza el derecho del otro. Es difícil de pensar las dos caras de los derechos y las obligaciones. Pero eso es lo que uno debería ir enseñando a nuestros niños ahora para que verdaderamente la sociedad tenga un cambio. Totalmente, coincido y bueno, nos quedamos con ese mensaje para concluir. Te mando un abrazo fuerte, Ana Rosa. Muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio y bueno, nos vemos pronto. Sí, pronto, y ya pensaremos otros derechos para que comentemos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Que tengas buen día, Alesia. Chau, chau. Un saludo a la audiencia. Adiós. Bueno, y de esta manera nosotros concluimos nuestro segmento del día de hoy, fortaleciendo también un poco esta palabra de no pensar en que es algo utópico, sino todo lo contrario y que es incluso algo que es nuestro modo de vida y nuestro día a día incluso. Nos vemos, nos escuchamos siempre por acá por FM Vínculos y nos vemos la próxima. Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Este y todos nuestros contenidos encontrarlos también en Spotify y Google Podcast.